Me llamo Sargento Ava Brooks, de la División de Logística del Ejército de los Estados Unidos. He pasado la mayor parte de los últimos 10 años entre bastidores, gestionando el progreso, garantizando la seguridad de las personas y asegurándome de que las misiones no se desmoronaran desde dentro. Y sin embargo, de alguna manera, lo único que mi familia veía era el escritorio tras el que me sentaba. Eso quedó dolorosamente claro el día de la boda de mi hermano. Fue uno de esos eventos perfectos en Texas Hill Country, con un granero rústico convertido en salón de baile, hileras de luces Edison en el techo y champán que no paraba de fluir. El tipo de evento donde todos están peinados a la perfección. Las servilletas de lino están dobladas como cisnes y hay una banda en vivo tocando versiones de canciones de amor de los años 90. Volé desde Fort Bragg esa mañana, todavía con el ritmo de la música debajo. Mi uniforme de gala estaba planchado, lustrado y cuidadosamente guardado en una funda que casi no abrí. Pero mi madre me había dicho que no, insistió en que me lo pusiera. Pensó que sería un buen contraste en las fotos familiares. Creo que una parte de ella solo quería recordarles a los invitados que no estaba completamente desorientado. Cuando llegué, todo se veía hermoso. La novia estaba radiante, mi hermano Luke estaba radiante, y me esforcé al máximo por igualar la energía, aunque mis botas me apretaban un poco después de semanas de ejercicios de campo. El lugar estaba lleno de risas y la confianza que da el champán y la fortuna. Los amigos de Luke eran en su mayoría gente de negocios de Dallas Tech Bros, con trajes caros y zapatos lustrados que probablemente nunca habían visto tierra. Estaba a punto de terminar el cóctel, balanceando camarones en un plato pequeño, cuando oí las risas, fuerte, seguro y familiar. Luke estaba de pie entre sus padrinos, copa en mano, ya en su tercera copa. Su risa era aguda, cortando la sala como una cuchilla cortando mantequilla blanda. Conocía ese sonido, me preparé para lo que podría seguir. «Ahí está», dijo el recepcionista del ejército. Su voz resonó con la suficiente claridad como para que al menos 5 mesas la oyeran. Un par de sus amigos rieron entre dientes, y uno incluso le dio una palmada en la espalda como si acabara de contar el chiste del año. Sentí que se me tensaban todos los músculos de la espalda. Mi rostro no se movió. Sonreí, el tipo de sonrisa que se aprende al principio del ejército, no la cálida, no la auténtica. La sonrisa tensa y educada que esbozas cuando alguien cuestiona tu valía delante de los demás. Asentí una vez, levanté ligeramente mi copa y me alejé antes de que alguien pudiera decir algo peor. Él ya había usado esa frase antes, el recepcionista del ejército, normalmente en acción de gracias o en conversaciones informales con amigos de la familia. Era su forma favorita de recordarles a todos que no estaba derribando puertas ni salvando vidas, al menos no de una forma que pudieran ver, que no era un soldado de verdad. Y, en general, lo dejé pasar porque discutir con Luke nunca terminaba bien, pero había algo en escucharlo en ese momento con el jazz suave de fondo, las luces de cadena centelleando y todos vestidos con sus mejores éxitos de forma diferente. Ya no era solo una broma, era una marca pública, una forma de desestimar con una risa amable todo lo que me había dedicado durante la última década. No reaccioné, esa era la forma de hablar con disciplina. Le sonreí a una mujer que no reconocí, le elogié sus pendientes y me disculpé hasta el final de la sala, donde nadie pudiera verme apretar la mandíbula. He aprendido a disimular el dolor, a tragarlo y dejar que se instale en el pecho como un peso familiar, de esos que nunca desaparecen del todo, que solo cambian de posición al respirar. La cuestión es que Luke no intentaba ser cruel, al menos no intencionalmente. Eso fue lo que lo empeoró. Le pareció gracioso, inofensivo. Él creía saber exactamente quién era yo y dónde encajaba en el mundo. Yo era la hermana menor que no sacaba las mismas notas que él, que no se unió al bufete de abogados de la familia y que no volvía a casa con historias que dieran que hablar en la sobremesa. Siempre había necesitado ser el centro de atención, el que impresionaba a los tíos, a los vecinos y con el tiempo a sus clientes. Hace tiempo que dejé de intentar competir con eso, y en la mayoría de las salas no me importaba pasar desapercibida. Ese día me dije a mí misma que tampoco importaba. Estaba allí para apoyarlo, para celebrar su momento y para mantenerme en mi lugar. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que él no sabía, era que esa misma mañana, mientras se peinaba y se ajustaba el biner, mi nombre había sonado en televisión nacional.
no en un titular ni en un escándalo, sino en un rincón tranquilo de la sesión informativa matutina del Departamento de Defensa. Un fragmento de esa sesión ya circulaba y alguien en esa misma sala lo acababa de ver. Se suponía que esa noche no iba a tratar sobre mí, pero la verdad tiene una curiosa forma de colarse cuando menos te lo esperas. Y cuando lo hizo, rompió algo más que la copa de champán de mi hermano. Crecí en una familia donde el servicio militar no solo se respetaba, sino que se esperaba. Mi abuelo sirvió en Corea, mi padre fue marín durante la tormenta del desierto, y mi hermano fundó la República de Corea, incluso antes de poder votar legalmente. En cada cena navideña, alguien contaba una historia que empezaba con un despliegue y terminaba en tiroteos o en gloria. Yo era la tranquila, la chica que podía desmontar un M4 más rápido que la mayoría de los chicos en el nivel básico, pero nunca había entrado en combate. No llevaba un fusil a las aldeas ni saltaba desde helicópteros bajo fuego enemigo. Llevaba listas, llevaba códigos. Tenía la responsabilidad de asegurarme de que quienes hacían esas cosas tuvieran lo que necesitaban cuando lo necesitaban o no volverían a casa. Pero para mi familia, ese tipo de servicio no contaba. En el mejor de los casos me trataban como a la secretaria militar, una pieza útil que archivaba cosas y contestaba el teléfono. En el peor era invisible. Nunca lo decían abiertamente. No con esas palabras exactas, pero la forma en que sus historias pasaban por alto las mías, el silencio en la sala cuando mencionaba mi trabajo, era un ruido diferente, más fuerte que cualquier cosa que pudieran haber dicho. Luke solía bromear diciendo que usaba camuflaje solo para parecer ocupada. El ejército me dio un uniforme para que no me sintiera excluida. Se reía cuando lo decía. Todos siempre reían y yo también, porque era más fácil que explicar lo que se sentía ser vista como un adorno en la mesa de tu propia familia. Después de un tiempo, dejé de intentar demostrar nada. Dejé de explicar qué significaba la logística avanzada o cómo un envío de piezas fallido podía arruinar toda una operación. Simplemente mejoré en mi trabajo, silenciosamente, sin descanso. Cada vez que alguien me ignoraba, lo tomaba como un permiso para convertirme en alguien que no verían venir. Esa mentalidad me ayudó la primera vez que me asignaron a una unidad de crisis. Era Siria. A finales de 2019, un periodista independiente desapareció en las afueras de Deir ez-Zor y la información sugería que estaba retenido por una milicia disidente vinculada a una célula terrorista regional. La situación era inestable, caótica y al borde de una crisis internacional. Ninguna bota podía entrar hasta que alguien se asegurara de que la puerta estuviera ahí cuando necesitaran salir. Ese alguien era yo. No era yo quien apretaba el gatillo, pero sí era quien manejaba los hilos, asegurando el reconocimiento satelital, redirigiendo las rutas de vuelo de los drones y asegurándose de que los equipos de extracción tuvieran acceso a combustible del mercado negro de fuentes seguras, coordinando ventanas de tiempo al minuto para que no hubiera margen de error. Era el tipo de trabajo donde nadie se daba cuenta a menos que fallaras, y no había margen para el fracaso. Trabajaba con 4 horas de sueño durante 3 días. Cada llamada que hacía tenía que estar limpia, enmascarada y enrutada a través de 6 capas de cifrado. La presión era constante, una opresión en las costillas que no se aflojaba del todo. Pero no cedí, seguí adelante porque detrás de cada pantalla, de cada línea de código, había personas reales que dependían de mí para que esto saliera bien. El problema es que nunca pude contarle a nadie sobre esa misión. No pude. No porque no quisiera, sino porque se cerró en cuanto devolvimos a ese periodista a suelo amigo. Ni siquiera incluimos nombres en el informe oficial, solo números de unidad, nuevos titulares, nuevos apretones de manos, nada de paraje. Cuando volví a casa esa Navidad, Luke me preguntó si seguía archivando el papeleo para los envíos de suministros. Lo decía en broma. Me reí y lo dejé pasar, como siempre, pero recuerdo lo que sentí sentado en ese frío remolque a las afueras de Raqqa, viendo la bengala del punto de recogida brillar una vez en la noche. Recuerdo el silencio de radio que siguió y el instante exacto en que se rompió con la confirmación. Recuerdo haber pensado esto aquí mismo. Por eso sirvo, no para ser visto, sino para marcar una diferencia que no necesita ser gritada. Él nunca vio esa parte de mí, nadie en mi familia lo hizo, pero pronto lo harían. Cuanto más nos adentrábamos en la operación, más invisible tenía que volverme. No estaba en el campo, pero cada movimiento que hacían pasaba por una cadena que ayudé a construir.
Empezó con un almacén frío y una lista de coordenadas que no coincidía con ningún mapa que yo hubiera visto. El equipo de extracción necesitaba equipo irrastreable, botas que no dejaran marcas y botiquines médicos resistentes a una tormenta de arena. Hice llamadas que nunca alcanzaron un récord, quemé favores que había guardado durante años y trabajé con personas cuyos nombres nunca pregunté. No había lugar para la duda. Teníamos 72 horas antes de que la ubicación del periodista cambiara o desapareciera por completo. Los altos mandos querían una limpieza sin rastros de lo que implicaba transporte local, conversaciones locales y ningún apoyo una vez que las tropas se hubieran retirado. Encontré a un piloto sirio de fumigación que le debía un favor a alguien y convirtió una ruta agrícola en un corredor de entrega aérea. Falsifiqué un programa de mantenimiento mecánico para mantener un satélite fuera de servicio durante 6 minutos. Redirigí los pings de vigilancia para que parecieran estáticos y cronometré cada gota con tanta precisión que hasta las sombras se alineaban. El estrés no era fuerte, era constante, como un zumbido bajo la piel, recordándote que una llamada perdida podía significar 3 bolsas para cadáveres en lugar de un rescate. Apenas comía, no dormía y tenía una bolsa de emergencia a mano por si alguien pensaba que me había pasado. Pero el equipo llegó tranquilo y limpio. Recogieron al rehén, salieron y no dejaron nada atrás, salvo el viento del desierto y unas cuantas huellas de neumáticos que desaparecieron al amanecer. De vuelta en la base no hubo apretones de manos, solo un gesto de mi compañero y una línea en un informe cifrado. El periodista fue repatriado en 48 horas. Nadie ató cabos. Ese era el punto. La misión no existía, pero sí para mí. La llevé en el silencio que siguió, en el fantasma de la adrenalina que persistió mucho después de que las radios se apagaran. 2 meses después, me llamaron a Washington, D.C. Me encontraba en una sala de mármol bajo luces brillantes y banderas. Había saludado 1000 veces y aceptado una medalla de la que no podía hablar. La mención fue vaga. La ceremonia es breve. Mi nombre apareció impreso una sola vez en un pequeño programa debajo de una descripción que decía algo así como liderazgo logístico ejemplar en condiciones clasificadas. No se lo conté a mi familia, no porque no quisiera, sino porque no entenderían el verdadero significado de esas palabras, el riesgo que implicaba, lo cerca que estuve de romper el protocolo para salvar a alguien que ni siquiera sabía mi nombre. No era resentimiento, era aceptación. Hay victorias que se llevan en silencio, honores que no se hacen a gritos. El video de la ceremonia se emitió en C-SPAN la mañana de la boda de Luke. Ni siquiera me había dado cuenta de que lo estaban transmitiendo. Un amigo de mi unidad me envió una captura de pantalla borrosa y sonreí, guardé el teléfono en mi bolso y abordé el vuelo a Austin. No pensé que nadie fuera de Washington, D.C. me estuviera viendo, y mucho menos dentro de ese granero en Texas, pero el mundo tiene una extraña forma de volver al pasado en el momento justo. Y mientras yo estaba al borde de la pista de baile, bebiendo champán sin gas y fingiendo no oír a mi hermano llamarme secretaria glorificada, mi cara ya estaba en una pantalla en el bolsillo de alguien, luciendo un lazo que nadie en esa boda había visto jamás. De pie, sereno, honrado y completamente desconocido. Por ahora, el momento se coló en silencio, como la mayoría de las cosas que lo cambian todo. Un minuto estaba sentado en una mesa cerca del fondo, moviendo vieiras en mi plato, ignorando el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas. De repente lo oí, no muy fuerte, al principio no, solo una voz adolescente que decía algo con una especie de incredulidad atónita que hizo que la gente cercana dejara de masticar. ¿No es ella? Las sillas crujieron, las cabezas se giraron. La banda estaba en medio de una versión lenta de una vieja balada pop, pero la música ya no importaba. Todas las caras empezaron a girar en la misma dirección, hacia mí, y en el borde de la mesa de postres un chico de unos 15 años, con el pelo revuelto y una chaqueta azul marino que no le quedaba bien, levantó su teléfono. Su pantalla brilló y pude ver la imagen tenue desde el otro lado de la sala. Una ceremonia militar, una mujer con uniforme de gala, una hilera de medallas en el pecho, mi rostro, lúcido como el agua. Alguien cerca de él se quedó sin aliento. Otra persona se inclinó y susurró algo que no entendí. Entonces el chico lo repitió, más alto esta vez. Es ella, es Ava Brooks. Mi tenedor se detuvo en el aire, al otro lado de la habitación. Mi hermano Luke estaba a media frase.
riéndose de nuevo con uno de sus socios con la copa en la mano. Aún no se había dado cuenta, pero la onda expansiva se extendía rápidamente y en segundos lo alcanzó. Vi cómo su sonrisa se desvanecía, cómo sus ojos se apartaban del teléfono y me miraban a mí, cómo sus dedos se apretaban alrededor de la copa de champán. Y entonces, sin más, se le escapó. El vaso cayó al suelo con un crujido que resonó en el aire como un petardo. Burbujas y fragmentos se esparcieron por la madera pulida. Por un instante, nadie se movió, nadie respiró. El único sonido era el eco de las palabras del chico, que aún flotaba sobre las mesas. Me puse de pie, sin prisa ni dramatismo, lo justo para dejar que el peso del momento se asentara. Todas las miradas de la sala estaban fijas en mí, algunos confundidos, otros dándose cuenta, otros avergonzados. Caminé con paso firme, pasé junto al buffet, pasé junto a un círculo de damas de honor, ahora con el midlaf congelado, y me detuve junto al teléfono. En la pantalla, el Salón de los Héroes del Pentágono brillaba bajo una luz estéril. Mi nombre aparecía en la parte inferior. Mi voz sonaba por el altavoz del teléfono, apenas más fuerte que un susurro. Este premio no es solo mío, pertenece al equipo que estuvo de guardia cuando otros dormían, que cargó con el peso cuando otros no pudieron. ¿Quién trajo a nuestra gente a casa? Alguien se quedó sin aliento. Un camarero dejó caer una bandeja desde el otro lado de la sala. Oí a mi madre susurrar mi nombre, pero no miré. Mantuve la vista fija en la pantalla. Esa mañana se había sentido irreal. Esto se sintió aún más así, no porque me estuviera escondiendo, sino porque ya había dejado de necesitar que alguien lo viera. Detrás de mí oí el ruido de una silla al retroceder. Un hombre, mayor y curtido, estaba de pie, con una gorra azul marino en la mano. Enderezó los hombros y saludó. No una actuación, no un espectáculo, solo un discreto gesto de respeto de alguien que comprendía. Le devolví el saludo. Sin discursos, sin correcciones, solo eso. Alguien cerca de la mesa principal por fin recuperó la voz. Ava, ¿de verdad eres tú? Asentí. Soy yo. Luke seguía junto a la barra, con la mirada fija. Su mano ya estaba vacía. Habían apartado los cristales rotos, pero el silencio entre nosotros no. No me acerqué a él. No hacía falta. Esa mirada en su rostro, conmoción mezclada con algo que no estaba listo para nombrar, lo decía todo. Una mujer se inclinó sobre la mesa cerca de mí con los ojos abiertos. ¿Qué hiciste? Mantuve la voz tranquila. Hice mi trabajo. Y a veces ese trabajo te lleva a lugares de los que no puedes hablar, lugares donde tienes que tomar decisiones rápido y rezar por Dios que fueran las correctas. La gente seguía mirándome, pero ya no me parecía hostil. Era como una recalibración, como si todos estuvieran reescribiendo en silencio la versión de mí que tenían en la cabeza. La recepcionista del ejército ya no era el chiste, tenía una historia que no encajaba en ninguno de sus esquemas. No les conté todo. No se trata de los acuerdos de combustible en el mercado negro ni del apagón satelital. No se trata de cuando casi firmé una ruta no autorizada para drones solo para obtener una confirmación visual. Les di la versión que tenían. 2 personas se quedaron varadas. Teníamos un pequeño margen de tiempo. Hice la llamada que las llevó a casa. Algunos asintieron, otros simplemente bajaron la vista a sus platos. La música no había vuelto a empezar. La banda permanecía incómoda en el escenario, sin saber qué tocar. Entonces oí que el micrófono del presentador crepitaba. Su voz temblaba, cautelosa, como si no quisiera romper el hechizo que se había apoderado de la sala. Damas y caballeros, creo que está claro que tenemos a alguien verdaderamente excepcional entre nosotros esta noche. Brindemos por la sargento Ava Brooks. Se oyó el tintineo de las copas, titubeante al principio, luego firme, un murmullo de copas alzadas. No brindé conmigo misma, simplemente dejé que mi mirada volviera a Luke. Su rostro seguía indescifrable, pero no necesitaba que dijera nada. Ya había dicho suficiente. Salí del local para respirar. El aire nocturno era más fresco de lo que recordaba, rozando mi piel como un silencioso recordatorio de que el mundo seguía girando, incluso cuando todo dentro parecía quieto. Las guirnaldas de luces se mecían entre los robles, y la música, ahora distante, sonaba más suave que antes. No esperaba compañía, pero unos minutos después, el adolescente de antes me encontró. Dudó antes de hablar, con las manos metidas en los bolsillos y la voz baja. Dijo que no pretendía causar problemas, que simplemente se emocionó. Su tío había estado en la marina y creció escuchando historias de rescates y de personas que marcaron la diferencia entre bastidores.
Al ver a alguien como yo en ese video, no se había imaginado que esas historias pudieran ser reales. Me agaché un poco para mirarlo a los ojos y le dije la verdad. A veces lo que más importa es el trabajo que nadie ve. Asintió lentamente, como si aún estuviera asimilando la idea, y luego volvió a entrar. Me quedé unos segundos más escuchando el viento, dejando que la quietud se instalara en mi pecho. No se sintió como una victoria, se sintió como un cierre. Cuando volví a la pista de baile, nada había cambiado y todo había cambiado. Mi hermano seguía hablando con alguien cerca de la barra, copa en mano, con el rostro sereno. Si sintió algo diferente, no lo dijo, y quizá no importaba. No hubo abrazos dramáticos ni disculpas susurradas, solo la distancia silenciosa de quien se da cuenta de que el mapa que había dibujado no contenía toda la verdad, pero no necesitaba que me lo redibujara. En algún momento dejé de necesitar el reconocimiento que una vez perseguí. Esa noche solo demostró lo que ya había aprendido. No necesitas que te vean para valer algo. No necesitas aplausos para saber que tu trabajo importa, y no necesitas que sus palabras te digan quién eres. Así que, a cualquiera que haya sido ignorado o definido por su versión más limitada, recuerden esto: no tienen que demostrar nada a quienes no escuchan. Simplemente vivan de una manera que haga la verdad innegable, que brille con toda su fuerza.